Muy buenos días, profesora Olinda y compañeros. En la mañana de hoy, pues nos encontramos con el profesor Felipe Rodríguez, quien nos estará narrando sobre la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989 como trabajo grupal, como un proyecto semestral para la materia de historia de Panamá en el mundo global, con su principal objetivo es darnos cuenta de las consecuencias negativas y positivas que trajo a Panamá la invasión del 20 de diciembre de 1989. Como primer punto, pues vamos a presentar al profesor Joaquín Rodríguez, el cual es profesor titular de física en el Ministerio de Educación, específicamente en el colegio, la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez. Este profesor cuenta con 30 años de experiencia a nivel medio. También es subsecretario general de AEBE. Participó en diferentes mesas de alto nivel en representación de la Asociación de Profesores y la Asociación de Educadores Veragüenses. Con ustedes, el profesor Joaquín Rodríguez. Bien, buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, gracias Yanek por la oportunidad que nos das para conversar contigo y compañeros del salón y poder intercambiar de repente algunas anécdotas de esos días, el día previo a la invasión 19 y el propio 20 de diciembre. Es importante destacar, compañeros y profesores, que la invasión del 20 de diciembre trajo fatales consecuencias que se han intentado contabilizar, pero la dimensión de los hechos y la confusión de aquellos años hacen que esta tarea sea difícil. Por esta razón, entonces, tenemos la importante intervención del profesor para que nos ilustre sobre lo que es denominada la causa justa, una operación que involucró a 25,000 soldados estadounidenses, además de las tropas que habitualmente permanecían en las bases cercanas al Canal de Panamá. Bien, como primera pregunta, profesor, me gustaría saber que nos ilustrara dónde estaba usted la madrugada del 20 de diciembre de 1989. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría hacer una reflexión sobre, previo al 20 de diciembre, día 19, me encontraba yo, previo de la universidad, conversando con uno de los compañeros miembros del Frente Revolucionario Universitario FRU, y le planteaba yo de que había una gran posibilidad de que antes del 24 de diciembre las tropas norteamericanas entraran al territorio panameño en función del ataque que se dio en una provocación de personal gringo cerca de las instalaciones del cuartel central de la Fuerza de Defensa, y que eso iba a provocar la reacción norteamericana y que iba a haber una invasión. Cuestión que él me negó por todos los lados, porque ellos sostenían que no iba a haber tal invasión, a tal punto que esa misma tarde del 19 de diciembre, por orden del general, según me cuenta él, a ellos le cambian la clave de alerta que tenían, ya que este compañero formaba parte de lo que era en ese momento los batallones de la dignidad. A ellos los mandan para su casa el 19 sin ningún equipo para poder repeler alguna acción militar que se fuera. Ya alrededor de las 10 de la noche, 10:30 de la noche, llaman a la casa haciéndonos la alerta de que estaban atacando el cuartel de Tinají. Ya eso fue un poco antes de las 12, empieza verdaderamente la invasión norteamericana. Entonces me preparaba yo para salir
me preparaba yo para salir a la calle porque definitivamente la agresión norteamericana al suelo panameño era una agresión que los panameños debíamos repeler. Independientemente de que estuviésemos de acuerdo o no con el señor Noriega, no era, en ese momento no estaban atacando a Noriega, estaban atacando a nuestro país, la República de Panamá. Entonces, pasaron muchas horas, toda la madrugada, del momento que nos dieron la información, nos pusimos y sintonizamos Radio Nacional. Radio Nacional estuvo transmitiendo, si más no recuerdo, hasta las 3 de la mañana, hasta que un helicóptero se agarraba el locutor de Radio Nacional, que quedaba en uno de los altos del edificio de la Contraloría, recibe un bombazo y deja de transmitir. Inmediatamente, buscando emisoras para poder tener información, comienzo y encuentro la emisora de Radio Habana, Cuba, donde estaban transmitiendo desde allá las noticias que le estaban llegando sobre la invasión. Y alrededor de las 5 de la mañana salgo de mi casa con la intención de formar o de llegar a algún lugar donde tuviese resistencia para repeler la agresión norteamericana. Triste que las batallas se dieron en algunos lugares donde no pude llegar nunca, que fue en el cuartel de Tinajita. Yo como a las 6:30 de la mañana me fui hacia el área donde está ahora actualmente el DIC de la policía, lo que es el DIC, la de Icota, pero unos vecinos del lugar que estaban en los multifamiliares cercanos al lugar me dijeron que había un francotirador gringo en la azotea y que no me movieras a ese lugar porque iba a ser verdaderamente iba a ser víctima de un disparo de una azotea, y eso no era la forma en que yo quería defender al país, ¿verdad? Entonces me trasladé hacia el cuartel central y allá me llamó la atención ver la actitud de los pobladores del área de Chorrillos, que a pesar de que se estaban se quemaron las barracas, hubieron heridos, muertos en esa área, había una gran cantidad de panameños festejando que los norteamericanos hubiesen entrado al canal, entrado al país, invadieron todo el país para llevarse a un solo hombre, según lo que ellos decían, que era para llevarse un solo hombre. Pero si usted hace un análisis después de la invasión, se da cuenta qué puntos destruyeron los norteamericanos, se da cuenta de que los norteamericanos no solamente estaban buscando al general Noriega, sino que estaban buscando la información de inteligencia militar que tenía el general Noriega, y eso fueron los más de 700 cajas de información que se llevaron los norteamericanos para recopilar la información y que mantuvieron por muchos años hasta que las devolvieron. Información de inteligencia no solamente de movimiento de drogas que se daba por Centroamérica, de armas, sino también de la vida política de los panameños, de los agentes políticos a nivel nacional. Y eso para mí realmente fue muy triste porque yo creo en mi país, lucho por mi país, creo en la justicia social y no veía que la invasión iba a resolvernos el problema. Los norteamericanos tuvieron la brillante oportunidad de llevarse al hombre llamado Noriega, Manuel Antonio Noriega, ese 3 de octubre, cuando el mayor Girol, el grupo de oficiales, lo capturan y se quedan a la espera de sacarlo del cuartel central, y el helicóptero norteamericano que sobrevoló durante muchas horas el cuartel central jamás se atrevió a bajar para llevarse a la noticia. Eso deja claro de que la intención no era la destrucción de la cúpula militar, llamada en ese momento Fuerza de Defensa, y la recopilación de la información de inteligencia que los norteamericanos y la DEA necesitaban para poder ellos saber cómo se movía la... Quiero obligar en algún momento declarar una guerra en contra del país de Nicaragua para poder
los gringos entrar a Nicaragua y destruir la revolución sandinista que estaba en ese momento en su apogeo. Entonces, aquí hay elementos dispersos con respecto a la figura de Noriega, que hasta el final fue un fiel colaborador y trabajador con los gringos. Tanto así que el señor Noriega muere y no contó toda la historia de por qué esas diferencias que él estuvo con el Departamento de Estado y los organismos de seguridad norteamericanos. Lo cierto es que no se justificaba una invasión de esa magnitud. Ellos trajeron una cantidad de militares que no eran los militares que estaban acantonados en la zona de Canal, eran militares de otros destacamentos, porque ellos pensaban o creían de que esa convivencia que tenían los soneitas con los panameños no les iba a permitir usar el equipamiento que tenían en esos momentos. Entonces, fue desafortunado, todavía no sabemos a ciencia cierta cuántos murieron. Hay que tener claro de que los primeros que entran en los conflictos cuando hay una guerra, una invasión como la se dio, pues son elementos que el propio ejército no cuenta como miembros del ejército, sino que son los llamados mercenarios, algunos mercenarios que ellos tienen contratados, porque si hubieron muchas bajas norteamericanas en el área de Tocumen, ellos no tenían conocimiento de lo fangoso que era el lugar, y al caer en los paracaídas quedaban enterrados en las lamas. Y definitivamente los militares que estaban en el cuartel de los Pumas, más no recuerdo, los repelían enterrados entre lamas. Entonces, allí hubo una gran cantidad de muertos. También hubo acciones aisladas, por cierto, un poco aisladas, como la de uno de los mayores o coroneles, teniendo coroneles, que hizo una incursión a un área militar gringa y le causó algunas afectaciones. Entonces, aquí en Panamá sí hubieron personas que estuvieron dispuestas a ofrecer su vida para repeler la invasión, porque no era justo que por un hombre que ellos podían capturar en cualquier momento, un hombre que ellos podían mandar hasta matar, como lo han hecho con algunos presidentes, no lo hicieran, sino que entran al país, invaden al país, controlan el país, crean un nuevo gobierno, crean un nuevo gobierno y definitivamente después de la invasión, Panamá cambió mucho para detrimento de los pobres de este país, y eso lo vemos constantemente después de la invasión. La situación de vida de los panameños ha ido decayendo, porque se comienzan a aplicar, se comienzan a aplicar los convenios internacionales, donde prima sobre el bienestar social el bienestar empresarial. Entonces, es triste que hoy día todavía no sepamos a ciencia cierta cuántos panameños murieron y cuántos gringos murieron en esa invasión. Lo que sí te puedo decir es que sí hubieron muchos panameños dispuestos a dar su vida por este país, ya fuesen civiles o fuesen militares, como ocurrió ese fatídico día 20 de diciembre. En definitiva, profesor, que hubo razones externas y no principalmente de capturar a un solo hombre, sino eh, las cuales ellos solos conocen, y pues como usted dijo, hasta el sol de hoy no sabemos cuántas personas han fallecido, de entre ellos nacionales y extranjeros, por tratar pues de defender al país. Luego de esto, ¿cree usted que el país en ese momento estaba preparado para una invasión de esa índole? Bueno, por propias declaraciones en la época de los militares norteamericanos, ellos hablaron y quedó constatado de que Panamá tenía los suficientes armamentos
para tener una guerra de guerrillas por más de 3 meses. Ellos venían con esa intención de que la invasión iba a ser repelida a tal punto de que iban a tener que pasar muchísimos meses antes de controlar a las guerrillas urbanas que se hubiesen podido dar, porque había muchas armas en la calle. Había que recordar de que Panamá decomisa un barco lleno de armas que iba para reforzar la guerra ya en el Medio Oriente, y esas armas Panamá se quedó con ellas y estaban allí, y tenía el gobierno militar en ese entonces creó los batallones de la dignidad, que téngalo por seguro de que si esos panameños que no eran militares, pero sí se les dio algún nivel de preparación militar, hubiesen estado en los cuarteles, hubiesen tenido las armas eh, necesarias para poder repeler la invasión, la invasión hubiese durado mucho más días antes de que los norteamericanos tuviesen el total control del país. Entonces, militarmente sí había una preparación, lo que no era justo que por un solo hombre o por capturar información hubiese tenido que sacrificarse muchas vidas, que en ese momento se sacrificaron, pero hubiesen sido mucho más si este señor no toma la decisión de el 19 alrededor de las 4 de la tarde, si más no recuerdo que me dijo el compañero, los habían soltado para su casa, y que para que pasaran la Navidad en su casa y que estuvieran tranquilos porque no iba a haber invasión. Entonces, si eso no hubiese ocurrido, yo creo que el baño de sangre en el país hubiese sido muchísimo, pero muchísimo más grande. Y no hubiesen podido controlar al país en el poco tiempo que lo hicieron, más que ellos lo reconocieron. Habían las armas, había RPG en la calle, había fusiles, había bombas, había de todo. Lo triste es que en algún momento cayó en manos de la delincuencia, y la delincuencia fue la que hizo después su fiesta con eso en contra de los propios civiles panameños. ¿Cuánto se hubiese podido evitar, estimado profesor, si las cosas se hubiesen pensado y desarrollado de otra manera? Eh, para la última pregunta sería, dentro de su familia, ¿hubo pérdidas a causa de este acontecimiento? Ya vemos pérdidas humanas o materiales a causa de este acontecimiento. Bueno, a pesar de que yo tenía familia muy cerca del barrio del Chorrillo, el área donde ellos vivían fue, no fue afectada. Qué bueno. Lo que sí, tenía un primo, un primo segundo que era militar y estaba ese día, porque él era armero, estaba en el cuartel central, y él nos contaba después, mucho después, que los compañeros pedían las armas para ir salir a pelear, y la orden del jefe era que no se le podía entregar las armas a nadie, y que lo que se hizo casi alrededor de las 6 de la mañana del 20 fue pedirle a los soldados que estaban dentro del cuartel que se rindieran y salieran eh, con las manos en alto a entregarse al ejército norteamericano. No sé si fue bueno o malo, sí se evitó pérdida de vidas humanas, pero yo creo que en ese momento los soldados estaban por defender el país, y por eso fueron a pedir que se le entregaran las armas, pero no se hizo, no se hizo, y también se evitó que murieran esos soldados en ese momento. Pero triste es para una persona que está preparada, entrenada para ese tipo de situaciones, tener que entregarse sin pelear. No sé qué hubiese hecho yo, pero definitivamente eh, esa situación, por suerte, mi familia directamente no se vio afectada. Sí, amigos, compañeros que perdieron. Uno de los dirigentes de Chorrillo era muy amigo de nosotros, lo vimos como tenían tirado su cadáver
en la morgue una de las fotos de la morgue del Hospital Santo Tomás, donde llegaban cantidades de muertos y no la cantidad que se reportó. Háblenos Recording stopped. Específicamente sobre lo que usted está liderando en este momento. Bueno, en estos momentos nosotros desde la Federación Auténtica de la Clase Trabajadora estamos convocando a todos los panameños y panameñas que sientan ese compromiso con la historia de este país, con los mártires de este país, con el pueblo heroico del Chorrillo que perdió muchas vidas el 20 de diciembre. Vamos a realizar una marcha este 20 de diciembre desde las 3 de la tarde. Vamos a estar concentrándonos donde está el monumento a los caídos del 20 y de allí vamos a salir en una marcha hasta la plaza 5 de mayo en recordación a esto. Aquí no quieren borrar nuestra memoria histórica. Aquí nosotros debemos estudiar de repente por convicción la historia de Panamá, recordando de que muchos de los textos de la historia son escritos por los que ganaron la batalla en la historia y escriben de acuerdo a su posición político-ideológica, pero también hay otras versiones sobre los acontecimientos históricos. Por ejemplo, aquí nos quisieron hacer creer y nos vendieron prácticamente que Victoriano Lorenzo era un delincuente, pero cuando tú revisas la vida de Victoriano Lorenzo, él no era ningún delincuente, era un panameño que amaba a su país, ¿sí? Entonces nosotros esas cosas las debemos estudiar. A los pueblos se les quiere borrar su memoria histórica. Ustedes vieron hace poco que pensaban y querían eliminar la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque querían borrar la memoria histórica esa de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil que durante décadas luchó porque la presencia norteamericana saliera de nuestro país. Ahí estuvo la siembra de bandera, el asesinato de Juan Navaparo, el asesinato de Jorge Camacho, de Demóstenes Rodríguez. Y si nos vamos a mencionar un sinnúmero de estudiantes, obreros, campesinos que murieron en la defensa de la patria por liberar el enclave colonial, y que tristemente la historia no le hace justicia a estas personas. Entonces, los exhortamos a poder leer, buscar, informarnos, educarnos en nosotros mismos con respecto a estos temas y buscar de repente personas que tengan la referencia para poder narrar esto. Muchos de ustedes no vivieron esa época de la invasión, antes de la invasión y después de la invasión, y verdaderamente es como si fuese un tema nuevo, porque usted busca eso en la historia y solamente hay algunos resúmenes y nos venden de que fue una causa justa. Una causa justa no sé para quién, será una causa justa para los empresarios, una causa justa para la oligarquía de este país, una causa justa para el gobierno norteamericano que quiere justificar los asesinatos de la población panameña y de otras latitudes, diciendo de que ellos son los gobernantes del mundo. Muchas gracias, profesor Joaquín Rodríguez, por su intervención, por ilustrarnos, por hacernos ir a esa historia, por hacernos saber todos aquellos detalles que no están en los libros, que ni siquiera en el internet están y que solamente los podemos encontrar en personas como usted, que tienen amigos o que vivieron específicamente ese momento en la historia, y exhortar a aquellos compañeros y a esta nueva generación a retomar ese sentimiento nacionalista y que no permitamos que nos quieran borrar la memoria. Muchas gracias. Con ustedes, Dianet Moreno como entrevistadora y el profesor Joaquín Rodríguez. Gracias, profe. Gracias a usted.